Hoy en Notas tengo una invitada de lujo, a María Elena Cruz, la nueva jueza de la Corte Suprema de Arizona. La primera en su historia con raíces afrolatinas, la primera nombrada por una gobernadora demócrata en 2 décadas. Una mujer que no solo hace historia, la confronta. Exploramos extensamente su origen, su lucha y lo que su presencia significa en la Corte. Quédate, que te va a gustar. María Elena, gracias por tomarte el tiempo. Ay, gracias. Es un gusto, es un placer para mí. No, y bueno, esto es reciente, ¿verdad? Tu nombramiento, bueno, reciente en los últimos meses, ¿verdad? Vámonos al principio. ¿Qué te motivó? Bueno, para empezar, ¿te puedo tutear o de usted? Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. ¿O prefieres de usted? No, está bien. ¿Qué te motivó estudiar Derecho y luego convertirte en jueza? Realmente el interés en estudiar Derecho vino después de haber tenido yo un accidente en mi comunidad, en Yuma, un accidente bastante serio, y necesité los servicios de un abogado. Yo realmente no lo sabía en ese tiempo, estaba muy joven, pero mi papá me aconsejó que debería consultar con un abogado. Pero la necesidad en mi comunidad de representación legal es grande. Y eso significa que no hay suficientes abogados aún hoy, pero en aquel tiempo, ya hace más de 20 años, menos. Gracias a Dios por contactos que tenía mi papá, amistades y diferentes contactos, pude conseguir una cita con un abogado. Y en ese momento, en ese tiempo yo estaba pensando seguir una carrera en ser maestra. Quería ser maestra porque siempre fue importante. ¿De primaria o de qué tipo de maestra? De primaria. Porque siempre fue importante para mí hacer algo que realmente tuviera un significado profundo. Y yo siento que los maestros son unas personas que tienen una profesión muy noble y que tienen un impacto en la vida de los estudiantes muy, muy profundo. Entonces, quería hacer algo yo que tuviera ese nivel de significado. Pero a la misma vez también sabemos que el ser maestro es difícil por muchas razones, especialmente económicas. Y como mujer soltera, mantenerse es muy difícil. Entonces, ya que estaba yo entrándome más a la carrera... ¿Mamá soltera eras entonces? No. En general, ok. No, pero como mujer joven, decidiendo qué iba a ser mi futuro, tengo que pensar no nada más en qué tipo de carrera me da gozo, qué tipo de carrera me va a dar significado a mi vida, pero también cómo me voy a poder mantener. Y el plan no podía ser, bueno, me caso y que me mantengan. Entonces... Ya no estamos en esa época, ¿verdad? Que quien quiera, bueno, pues está muy bien, ¿verdad? Está perfecto, pero... Pienso que es una decisión que uno puede hacer y es muy noble tener una relación en que típicamente una persona o la otra va a ganar más. Está bien, eso no es problema. Pero yo quería ser una persona que pudiera ser autosuficiente económicamente. Soy autosuficiente en todo tipo y todo aspecto de mi vida, pero también económicamente era importante. Entonces, bueno, estoy por primera vez en contacto con un abogado y en ese momento empiezo a pensar que esta persona está en una posición única de ayudarme. Tiene una profesión en la cual está posicionado para vindicar los derechos de individuos. Es algo muy que sentí yo es como un superhéroe, ¿verdad? Tenemos familiares y amistades que cuando nos sucede algo quizás se sientan mal por uno y digan qué terrible que te pasó eso, pero el abogado es la persona que realmente puede hacer algo y vindicar los derechos de uno. Entonces fue cuando empecé a pensar, esto es algo que yo podría hacer, se alinea con mi personalidad. Soy una persona, me han dicho que tengo una personalidad fuerte y dije yo, pienso que esto lo podría hacer yo. Y entonces le hice unas preguntas acerca de qué requisitos había que llenar para poder tener una carrera en Derecho y después de eso, rápidamente después de eso decidí, yo voy a ser abogada. Y obviamente me imagino que te enfocaste sumamente en esto, ¿verdad? Porque uno, a ser abogada, ser jueza no es cualquier cosa, pero llegar a la Suprema Corte del Estado, pues bueno, ya estamos hablando de otro nivel. ¿Cuál fue tu trayectoria
historia y tengo entendido que creciste en Yuma, que es un área rural, fronteriza al que es el este, donde está al sur de Arizona. ¿Cómo llegas a ser jueza? Pues no era inicialmente no era mi meta decir llegar a ser juez. Realmente mi meta era de ser abogada, ya que me gradué, fui a la Universidad de Arizona en Tucson, y ya que me gradué, tuve una experiencia, porque muchas veces entra uno en la escuela de Derecho pensando que va a seguir un área del derecho, pero ve otras áreas y tiene uno experiencias en esos 3 años de la escuela de Derecho que causan que uno tome un rumbo diferente. Entonces, ahí tuve la oportunidad de representar al gobierno en casos penales y de llevar casos penales como estudiante, mínimos, ¿verdad? O sea, eras fiscal. De menor cuantía, sí. Era fiscal como estudiante. Y eso fue algo que yo dije, esto es un buen modo de servir a la comunidad. Entonces, también en Yuma había necesidad de fiscales, y ya en ese momento que yo me graduó de la Escuela de Derecho, ya estoy casada, tenemos nuestro primer hijo, y decidimos que para estar cerca de la familia, que también es muy importante para nosotros, y que nuestros hijos crecieran cerca de sus abuelos, íbamos a regresar a casa. Entonces empecé, y yo pensé que mi carrera iba a ser como fiscal completamente, pero después me dieron consejos de que me diera la oportunidad de aprender o tener la experiencia de ser defensora pública, ¿verdad? No defendiendo a la comunidad, sino a los individuos. Una experiencia totalmente diferente, completamente ¿verdad? Diferente, que yo no pensé que la iba a disfrutar. Honestamente, yo no pensé que era mi llamado, pero qué buena experiencia fue para mí. Fue algo que yo necesitaba, estar frente a frente con una persona acusada de un delito, de delitos serios, en la cárcel, en el momento más difícil de un individuo. Trabajar en no solamente el caso, saber cómo vamos a manejar el caso, cómo lo podemos defender, pero también hablar de cómo llegaste aquí, qué sucedió en tu vida que llegaste a este punto y qué puedes hacer para cambiar el curso. Y eso lo encontré mucho más, fue más satisfacción de la que yo esperaba. Y bueno, ya después de eso abrí mi propio bufete, yo sola, y una de las tribus locales, los Cocopah, que de hecho los Cocopah son una tribu nativoamericana con membresía personas en el lado de Estados Unidos y también de México. Bueno, y eso te iba a preguntar porque he leído que trabajar con los grupos indígenas, este grupo en particular influyó muchísimo, ¿verdad? Sí, porque ellos me contrataron como su juez suplente. Entonces, yo oía casos en la mañana en la corte de Cocopah, y después de eso me iba a la corte a defender casos estatales como abogada defensora. Y hice eso por unos años. Cuando se iba a abrir una posición en la corte superior, la corte estatal, en Yuma, y me abordaron algunos abogados pidiéndome que pusiera mi nombre y que me postulara para esa posición. Y yo nunca he sido una persona muy política. ¿Te ayudó eso? Inicialmente, sí, realmente llegó a ayudarme. Inicialmente pensé, pues esto no es algo que yo creo que debería seguir, pero la necesidad estaba ahí, entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Era importante para la comunidad que me ha dado tanto. Entonces, de ahí, trabajando muy duro, llegué a ser la primera mujer elegida para esa posición en nuestro condado. Nunca habían votado por una mujer en esa posición, primera latina. Platícame un poquito de Yuma, porque tengo entendido que es una área sumamente conservadora. Entonces mencionas la primera latina. Bueno, no sé cuáles son tus preferencias políticas, sí, pero la primera latina, la primera de afrodescendiente, me parece que esa es la terminología. ¿Cómo es esa área y cómo encajas tú ahí? Bueno, el área, en este tiempo en que yo me postulé, y creo que todavía lo es, predominantemente 50% mexicanos
y 50% anglosajón. Yo llegué de Puerto Rico a los 14 años y me identifiqué muy bien con los mexicanos porque por el idioma, ¿verdad? Tenemos el idioma en común. Con razón hablas perfecto español. Sí, y no hablaba inglés. Aprendí a hablar inglés cuando llegué a Yuma y he tenido mucha conexión. Siento como que soy una persona muy multicultural porque me muevo lo mismo bien en el mundo anglosajón que lo que me muevo en el mundo latino, mexicano, puertorriqueño o en cualquier ámbito. Pero entonces fue algo nuevo para la comunidad. Tener a alguien como tú. Sí, y sí, algunas personas me llegaron a decir, te apoyamos y pensamos que eres fantástica, pero no te sientas mal si no ganas en esta carrera porque pues nunca se ha elegido a un latino, no hombre. Y a lo mejor mujer. No estamos preparados, ¿verdad? Siempre escucho eso. Sí, porque ya sabes que típicamente adelante en los espacios en los que hemos podido romper esas barreras los latinos, típicamente eligen un hombre primero. Claro. y ya después las mujeres. Pues nunca habíamos elegido ni un hombre, un mexicano, un latino de ningún tipo. Pero yo dije, bueno, nada puedo hacer acerca del hecho de que estaba joven en ese tiempo, de que estaba joven, de que soy latina, de que soy afroamericana, afrolatina. Esos son aspectos de mí estáticos que no podemos controlar. Exacto. Entonces, ¿para qué preocuparse al respecto? Dije, de eso nada voy a hacer. Lo que sí puedo controlar es mi presentación en cuanto a cuál es mi preparación, cuál es mi experiencia, por qué deberían los votantes elegirme a mí. Entonces, trabajé muy duro tocando puertas, yendo a diferentes funciones y haciéndome disponible para que la gente pudiera hacerme preguntas, llegar a conocerme y hacer una decisión acerca de su voto informada. Y sí, en el 2008, noviembre del 2008, llegué a ser elegida la primer mujer y primer latina. También vale mencionar, tampoco se había elegido una mujer no latina, pero tampoco anglosajona de ningún tipo. Entonces fueron bastantes, como diríamos, barreras que se rompieron en ese momento. Pero todo por el trabajo que ya la comunidad sabía que yo había hecho, porque ya tenía tiempo como abogada O sea, tu reputación habló por sí misma y mira, ahora estamos en estas instalaciones tan impresionantes, ¿no? ¿Qué sentiste cuando recibiste la llamada de la gobernadora o cómo te enteraste que tú fuiste designada a la Corte Suprema de Arizona? Bueno, antes de contestar esa pregunta quiero mencionar algo primero. Cuando recibí la posición en Yuma fue un honor pleno servir en mi comunidad y estaba haciendo ese trabajo con mucho gozo y toda la energía que podía darle. Y de ahí, otra vez personas me pidieron que me postulara para la Corte de Apelaciones aquí en Arizona, en Phoenix, y el gobernador Ducey fue el que me puso en esa posición. ¿Que es un gobernador o exgobernador republicano? Exactamente, y yo soy registrada demócrata. Entonces, pero... No es poca cosa eso, ¿eh? No, pero mi comunidad, que es bastante conservadora, aunque fuera yo del partido opuesto, me apoyaron. No tuvo nada que ver con mi partido político, porque realmente los jueces no somos personas, o no deberíamos ser personas envueltas en el proceso político. Es una posición que aunque llegamos a ser asignados por un gobernador y por el proceso político, nosotros deberíamos mantenernos fuera de eso. Bueno, y de eso definitivamente quiero preguntar después, ¿verdad? O sea, la confianza que se está perdiendo en los jueces. Sí. Pero, ¿y luego qué pasó? Y bueno, después de eso, estaba yo en la Corte de Apelaciones haciendo mi trabajo también con mucho gozo y toda la energía que podía, cuando sí había aplicado 2 años después de llegar a la Corte de Apelaciones. Hice aplicación porque me animaron a que fuera la persona representando a los hispanos, a los latinos en nuestro estado. No lo logré en ese tiempo y pensé, bueno, a lo mejor esto no es para mí. Y
Y de todas maneras tú estabas contenta haciendo tu trabajo, hay ¿verdad? trabajo, Lo bueno de todo. Sí, absolutamente. Hay trabajo en... Lo que hay que hacer es, como dicen muchas veces, ¿verdad? Hay que florecer donde uno es plantado. Hay trabajo en todas partes, entonces hay que hacer el trabajo con toda la energía que uno pueda. Qué buen consejo, ¿eh? Sí, entonces, pues a raíz de eso, yo había decidido, bueno, ya no voy a aplicar, quizás esto es mi lugar, pero cuando la gobernadora Hobbs fue elegida, varias personas otra vez se acercaron a mí y me dijeron, queremos que realmente lo consideres. No lo iba a hacer, pero pienso que es muy importante que la comunidad de nuestro estado se vea reflejada en la corte que les sirve. Y como, aunque no lo planeé, en dado momento volteo, miro y veo que entre los oficiales en el sistema judicial, soy la persona del mismo partido que la gobernadora, con más alto rango y en una posición única para aplicar. Entonces dije, bueno, ¿cómo me voy a sentir cuando ya mi carrera termine y yo mire hacia atrás? ¿Voy a estar satisfecha con haber decidido no contestar el llamado? O sea, ¿por qué no hacerlo, verdad? Y total, ya que otros decidan, no tú decidir por ellos, o sea, para no solicitar, ¿verdad? O sea, ofrecerme como una persona dispuesta a hacer el trabajo. Si no soy seleccionada, pues no queda por mí, pero yo sí hice el esfuerzo y cumplí con mi deber, lo que yo siento que es mi deber a mi comunidad y mi deber a los que vinieron antes que yo, porque yo estoy muy, muy al tanto de que yo no llegué aquí sola. Son muchos los que han abogado por mis derechos, por nuestros derechos, desde antes de que llegáramos a este punto. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a sentarme en este privilegio y en mi trabajo en la Corte de Apelaciones y no también hacer el esfuerzo de moverlos adelante, de que la gente vea la Corte y vea a personas como ellos. No, pues no iba a estar yo satisfecha con eso y conmigo misma. Entonces dije, bueno, hago la aplicación, que no es algo sencillo. Claro, el proceso tampoco no es sencillo, ¿verdad? Porque después hay entrevistas, tengo entendido, después todo un comité, ¿no? Que sí, selecciona a los que van a recomendar a la oficina de la gobernadora, ¿verdad? Exactamente, es un proceso muy arduo y muy público. La aplicación es puesta en el internet. Está todo el trabajo que uno ha hecho como abogado de principio a fin. Muchas personas tienen que apoyar a uno, hacer llamadas y mandar cartas a la gobernadora, y entonces y una entrevista entre una comisión de 16 personas. Luego muchas personas aplican, la lista va siendo más chica y más chica hasta que se manda la lista a la gobernadora, y la gobernadora entonces hace otras entrevistas y de ahí decide a quién va a seleccionar. Entonces es como llego a ser seleccionada. Pero ahora, para contestar tu pregunta anterior. El momento en que recibiste la llamada, o cómo te enteraste que, o sea, cómo la gobernadora te dijo, tú eres. Me llamó por teléfono. Lo primero que dijo fue, buenas tardes, juez Cruz, soy la gobernadora Hobbs, ¿cómo está? Y le dije, mucho mejor ahora que estoy escuchando su voz. Pero al escuchar su voz, ¿ya pensabas que era algo positivo o que es posible que te hubiera dicho gracias por solicitar? No, la gobernadora nada más llama a la persona que fue exitosa. Entonces yo sabía cuando escuché su voz que era porque yo había sido seleccionada. ¿Y qué sentiste? Y por eso le dije, me siento mucho mejor ahora que escucho su voz, y me dijo, pues espero que te sientas aún mejor cuando te diga que has sido seleccionada para ser la próxima juez de la Corte Suprema de Justicia de nuestro estado. Y le di las gracias, y pues inmediatamente llamé a mi esposo, y bueno, fue un momento en el cual me sentí que había recibido un privilegio y una responsabilidad muy grande. ¿Qué se siente, bueno, ese privilegio y esa responsabilidad, pero también el hecho que es la primer latina
la primera afrolatina, la primera que viene de un área rural, porque estamos aquí en Phoenix, que es un área urbana, ¿no? La mayoría de los jueces han sido de áreas urbanas. Mucha responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad que lleva. Sí, sí, es un punto de vista, una perspectiva diferente, pero necesaria en nuestra corte. La corte no nada más decide apelaciones, ¿verdad? Casos que vienen subiendo a través de nuestro sistema jurídico, pero también administran el negocio de las cortes en todo el estado. Y eso conlleva la decisión de cuáles van a ser las reglas de procedimiento, decisiones financieras, muchas decisiones que afectan todas las cortes. Es importante que, ya que somos muy diverso el estado, Phoenix no es igual que Yuma, claro, no es igual que el norte de Arizona, el sur o ninguna otra parte. Los recursos en esas otras comunidades son típicamente menos, la gente, los números son más chicos, entonces es importante que alguien que ha tenido esa experiencia sea parte de las decisiones que se están haciendo aquí, que también los afectan a ellos. Entonces, es una responsabilidad por ese lado, pero una que yo acepto con mucho gusto y siento que es un honor tener el privilegio de hacer este trabajo. ¿Y cómo han sido estos últimos meses o estos meses en esta posición? ¿Qué tipo de casos o qué filosofía estás implementando aquí en las cortes, con toda esa responsabilidad de la que hablas, ¿no? Pero también tienes una responsabilidad a la justicia en general, ¿verdad? Dependiendo de quiénes somos. ¿Cómo han sido estos meses y cuál es tu filosofía que quieres traer o cambiar a este sistema? Estos meses han sido muy ocupados. He estado Me muy imagino. ocupada. Empecé el 3 de febrero, tomé el juramento y inmediatamente tuve un calendario completo de casos que estudiar para decidir cuál iba a ser mi voto si damos la oportunidad de una apelación en nuestra corte o no. Con la excepción de los casos de pena de muerte, todos los demás casos tenemos discreción si aceptamos o no darle repaso al O sea, los caso. casos de pena de muerte se tienen que aceptar Sí. automáticamente para que lo puedan revisar, Exactamente. estudiar. Por ley los tenemos que aceptar, pero los demás no. Nosotros, los 7 miembros de la Corte, estudiamos el caso donde se está pidiendo una apelación a este nivel y decidimos si es una pregunta con importancia a todo el Estado, un tema que es importante para todos tratar. Y preguntas que no se han contestado. Uh-huh. Entonces, inmediatamente tuve como alrededor de 30 casos que estudiar para la próxima semana. Empecé, pero rápido. Y también tuvimos un caso que ya estaba al final del el proceso, en un caso de pena de muerte, que también tuve que estudiar a profundidad para decidir mi voto, porque la ejecución ya iba a ser planeada para marzo. Ahí es donde cabe la preparación, ¿verdad? Porque aunque no tengas todos los detallitos de cada caso, ¿no? Toda la preparación, toda la experiencia, ¿no? Es ahí donde es sumamente importante. Y bueno, la pregunta del millón que estamos viviendo en esos momentos donde vemos que las cortes se han politizado tremendamente, ¿no? Tanto que se ha ido perdiendo la confianza en el sistema y para mí me parece que eso es muy peligroso como sociedad en términos generales. ¿Ves que se ha perdido esa confianza desde este lado? Y de ser así, ¿cómo se recobra eso? Sí, no podemos negar que la confianza en nuestros sistemas gubernamentales está lo más bajo que ha estado en mucho tiempo y está afectando también a la rama jurídica, absolutamente. Nosotros en el estado de Arizona estamos haciendo un esfuerzo para remediar esa situación y pienso que es un esfuerzo muy apropiado. Nuestra jefa de jueces, la juez Timmer, tiene un grupo del cual yo soy miembro que está enfocado en estudiar cuáles son
cuál es la actitud que tiene el público, cuáles son las ideas que están prevaleciendo, qué está diciendo la gente acerca de nuestra rama del gobierno, cuáles son los temas que les están afectando más, qué necesitan de nosotros. Lo primero que vemos que hace falta es información, porque muchas personas no tienen información completa de lo que nosotros hacemos. Que eso me ha gustado muchísimo de la jefa de jueces que mencionan, ¿no? El acceso, ¿no? Que quiere dar al público, ¿no? Y el hecho de que estemos platicando aquí, algo que es la primera vez que tengo una entrevista así tan extensa con una jueza en inglés y en español, entonces el acceso al público es una de las respuestas. Exactamente, sí. Queremos que las personas entiendan lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, porque después de todo estamos aquí para dar un servicio, ¿verdad? No estamos aquí... Y aplicar la justicia. Exactamente, ¿sí? El servicio de aplicar la justicia, de resolver disputas entre las personas, de hacerlo de acuerdo con la ley. Entonces, es importante que la gente entienda los parámetros que hay, ¿verdad? No tenemos... poder sin limitaciones, estamos limitados por lo que dice la ley claro. en las decisiones que vamos a hacer. Y lo que dice la Constitución, ¿no? La Constitución estatal. Exactamente. Bien dicho. Entonces, ese es el mensaje que queremos llevar, pero también tenemos muchos programas, para ayudar a personas que se están autorrepresentando, ¿verdad? No todo el mundo puede contratar un abogado en su caso. Tenemos muchos casos, desafortunadamente, en casos en la corte de familia, por ejemplo, es lo que más estamos familiarizados, un divorcio, manutención, ese tipo de cosas, en que las personas se tienen que representar a sí mismos. Bueno, tenemos modos de facilitar esa representación para que la persona pueda ser efectiva. Tenemos formas, tenemos diferentes recursos y queremos llevar ese mensaje para que la gente sepa dónde ir y dónde buscar la información. Y ese mensaje pues se empezó a llevar en inglés, ¿verdad? Que ya lo estaba notando, pero de verdad me causa mucho orgullo y me da muchísimo gusto que también en español, ¿no? Con una persona que entiende el español, pero que entienda la necesidad también que existe. Y bueno, en Arizona somos un estado relativamente pequeño comparado al resto de la nación. Es un estado conservador, ha sido un estado conservador hasta hace poco, que ha habido más competitividad política, ¿verdad? Pero también somos un estado con grandes personalidades, ¿no? De aquí, por ejemplo, salió Sandra Day O'Connor, ¿no? Sí. a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces somos un estado sumamente importante en ese aspecto. ¿Qué hay después? ¿Te visualizas como jueza suprema de la Corte? No, en serio. No tengo ningún plan de eso. Yo estoy aquí para trabajar duro, para trabajar con toda mi energía aquí en mi estado. Realmente no, como mencioné anteriormente, no era mi plan escalar a niveles más altos en el sistema jurídico. Hubo la necesidad y pues me ofrecí. No estoy diciendo que no contestaría el llamado otra vez si hubiera necesidad en otra parte, pero no es mi meta de seguir yendo a otra parte. Aquí quiero trabajar. Estamos haciendo un buen trabajo ahora y pues hay mucho que hacer aquí mismo en casa. Bueno, yo sí visualizo eso y espero que sí que sí haya esa oportunidad, o sea, como latina, como afrolatina, como mamá, como Arizona y como persona con tanta experiencia, ¿verdad? Que una vez más no es cualquier cosa. ¿Qué le dices tú a una joven latina o joven latino que posiblemente está perdido o perdida, que no sabe qué hacer, pero que ahora ve en ti un reflejo que sí se puede? Lo que les digo es que el derecho es un modo increíble de servir, es un privilegio ser la persona que es invitada a participar y a defender, ya sea en un caso civil o en un caso penal, sea un lado o el otro. El derecho es una carrera increíblemente remuneradora, no nada más financieramente, no es lo más importante, pero en cuanto a la contribución que uno hace
a individuos y a la comunidad. Los animo mucho que lo consideren. El impacto, ¿verdad? El impacto que se tiene, las decisiones que salen de aquí a la Corte impactan, a veces no solamente aquí en el estado, sino tiene repercusiones grandísimas. Todo el país y hasta algunas de las decisiones de este estado, todo el mundo, como la decisión del estado contra Miranda, ¿verdad? El estado de Arizona contra Miranda es el caso que nos dio este fundamento para que se reconozca que cuando una persona es detenida se le tienen que decir que tiene ciertos derechos. Ese caso originó aquí y no es nada más a través de todo el país, sino en otros países también. Quizás se diga en otras palabras un poco diferente, pero el mismo concepto que originó aquí. Entonces, el derecho es un modo de servir muy único que lo recomiendo y... ¿Quieres? Sí, por favor. Que se los recomiendo. Y en cuanto a, si piensan, bueno, es que yo no tengo a nadie de mi familia que haya tenido ese nivel de educación, yo tampoco lo tuve. Yo entré por mi propia decisión, por mi propio interés. Por mis propias agallas, ¿verdad? Sí, por mis propios pantalones y lo hice. Y si yo lo puedo hacer, cualquier otra persona que también tenga la dedicación, que diga yo voy a trabajar, no sé, pero aprendo. Qué increíble, qué increíble. Y bueno, mencioné a Sandra Day O'Connor porque fue una persona que salió de Arizona, ¿no? De aquí de este edificio, que se convirtió en la primera mujer en ser miembro de la Corte Suprema de la Nación. Y bueno, considero que es sumamente importante para nuestro estado. Pero, ¿quién ha sido tus héroes? Como niña, como jueza, me imagino que no necesariamente Sandra Day O'Connor. He tenido muchos héroes, personas que me han ayudado a crecer en el camino y a llegar a donde estoy ahora. Primero que nada, mis padres, que son personas emprendedoras, personas que sobrepasaron los límites que habían sido puestos por la vida en ellos. Rompieron ciclos. Exactamente. Mi mamá es dominicana, de un rancho. Decidió ella que quería ayudar a su familia y aunque ella no conocía ningún otro mundo, ella sabía que ese mundo no iba a ser para ella. Para ella. Y para sus hijos, ¿verdad? Para su hija. Entonces ella se fue a Nueva York para trabajar como inmigrante, como muchos inmigrantes lo han hecho, y trabajó muy duro para darme mejor vida. Mi papá, se conocieron en Nueva York, mi papá de Puerto Rico también fue a Nueva York para conseguir mejores oportunidades, también sin saber qué esperar, pero los dos tienen esa necesidad, ese espíritu emprendedor que tienen tantos inmigrantes que vienen al país para darle con todo. Y entonces ellos son mis héroes, y también las personas que vieron en mí algo, un talento. Cuando yo llegué a Yuma, tuve maestros que no les importó que yo no hablaba el idioma, ellos de todos modos vieron algo en mí y me animaron. Qué importante es eso, ¿verdad? Sí. Tener esa influencia positiva en nuestras vidas. Absolutamente. De hecho, 2 de esas maestras que tanto admiro estuvieron en Yuma celebrando conmigo mi instalación a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, personas como ellos y muchas amistades, yo todavía tengo mis amistades de cuando estaba en la prepa. Yo esas personas las considero mis joyas. Que han estado ahí en las buenas y en las malas, me imagino. ¿Y de dónde sale lo afro-latina? Bueno, mírame. Este es un tema interesante porque sabemos que el ser latino no es una raza, ¿verdad? Latinos somos personas que nuestro idioma tiene un origen común, ¿verdad? O hispanos también. Estamos como agrupados todos en uno, pero... Agrupados en un solo idioma, ¿verdad? En las raíces del idioma. Exactamente, pero somos de muchas razas, ¿verdad? Somos personas de origen europeo, de origen africano, ¿verdad? Entonces ves, como en tu caso, de tez muy clara, yo soy de tez oscura. En Puerto Rico hay de todo, desde muy blanco hasta muy moreno. Uh-huh. Entonces yo reconozco el hecho de que yo soy una persona de tez oscura, y aunque no debería ser algo en lo que nos enfoquemos, es algo que sí nos diferencia. Y algunas personas tienen la oportunidad... O sea, que ven el color primero. Sí.
Claro. Nos guste o no. Claro, claro. Y el tener un aspecto físico de tez oscura da una experiencia diferente. Una persona, una hispana de tez clara, que digamos se casa con un americano y cambia su apellido, no tiene que decirle a nadie que tiene cierto origen étnico, ¿verdad? Que viene de cierta descendencia. Yo me puedo poner el apellido que sea y mi aspecto físico no va a cambiar. Lo llevo por frente, pero lo llevo con mucho orgullo. Entonces yo quiero que me identifico como afrolatina porque soy de descendencia africana y de descendencia española, de descendencia nativo americana, de personas que estuvieron en la isla, los indios, les decíamos, ¿verdad? En Puerto Rico, en la República Dominicana, y los africanos que fueron traídos como esclavos. Entonces, algunas personas se avergüenzan de eso, yo no me avergüenzo de eso, y también quiero servir como modelo, no nada más para los hispanos, pero para los afroamericanos, que también han trabajado muy duro. Que se nos olvida, la verdad, se nos olvida. Sí, no, y yo reconozco, a veces, tristemente, los latinos que somos más oscuros, de tez más oscura, como que pensamos que estamos muy separados de lo afroamericano. Y no es así. Y no lo estamos, claro. No lo estamos. Si no hubiera sido por el trabajo de Martin Luther King y tantas otras personas en los 60s que se unieron en muchas oportunidades con los latinos que estaban abogando por derecho de ellos, si no fuera por ellos, no estaríamos donde estamos. Yo dudo que yo podría decir en un lugar donde se va a enfrentar discriminación por cuestiones de color de piel, yo dudo que yo decir, no, yo no soy afroamericana, yo soy latina. Yo soy latina. Que van a decir, ok, está bien, pasa. No, es para una persona o una organización que quiere discriminar es todo lo mismo. Entonces, esa experiencia la tenemos en común. Y reconozco entonces y pongo muy por delante el hecho de que yo soy afrolatina porque quiero que cuando ellos me vean, se vean representadas. Además de que, un punto que quiero hacer, cuando los niños me ven, ¿verdad? Hasta que yo no abro la boca, cuando los niños me ven, especialmente niños afroamericanos, ellos no saben qué es ser puertorriqueño, qué es ser de la isla, yo simplemente soy una mujer igual que su mamá, que su tía, que sus familiares. No saben que yo vengo de ninguna otra parte. Entonces, yo espero que eso les dé ánimo de decir, bueno, veo la Corte Suprema y veo una persona que se parece a mí. Que acabo de ver la foto oficial ahí en el pasillo y qué orgullo, ¿verdad? Pues una vez más. Eres una de las primeras, la acaban de poner, yo creo, hoy. Yo no la he visto todavía. Sí, ya la vi. Jueza, muchísimas gracias. Una vez más es un privilegio no solamente platicar con una jueza de la Suprema Corte de Arizona, pero que se abra, ¿no? Que hable de sus raíces, ¿verdad? Como latina. Algo más que no haya preguntado que es importante para ti, para usted. Regresamos al tía, al tú o al usted, que, sí. que es una cuestión muy latino, ¿verdad? Sí, muy hispana. Sí. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hacer esta entrevista y de que personas en la comunidad tengan un poquito de información acerca de la rama de justicia, acerca de la carrera de ser abogado. Yo sí espero de que muchos jóvenes sean impactados, que sean animados a verse como una persona de servicio en la comunidad. Gracias por darle enfoque a esta rama del gobierno y bueno, espero que cuando termine mi tiempo, que no creo que va a ser en ningún momento pronto, espero poder mirar atrás y ver mucho más diversidad en todos los aspectos de la rama jurídica, en los abogados y en los jueces, que lo que estoy viendo ahora. Espero que podamos llegar a cumplir esas metas de diversidad y bueno, que sepa la comunidad que nosotros pertenecemos en todos los espacios, en las salas de justicia, no nada más como personas acusadas,